Los temas que vamos a desarrollar hoy son clasificación de los glúcidos, monosacáridos, definición de aldosas y cetosas, isómeros de configuración y conformacionales, derivados de azúcares. Hablaremos sobre disacárido, en particular el enlace glucosídico. Respecto a los polisacáridos, hablaremos sobre glucosaminoglucanos y protoglucanos, y oligosacáridos relacionados con la formación de glicolípidos o glicoproteínas. Los glúcidos se pueden clasificar en monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos y glicoconjugados. Los monosacáridos vamos a definir lo que son las aldosas y las cetosas. En el caso de los oligosacáridos, los representantes son los disacáridos. Los polisacáridos pueden ser homopolisacáridos y heteropolisacáridos, y dentro de los glucoconjugados vamos a hablar sobre los proteoglucanos, glucoproteínas y glucolípidos. Bueno, los glúcidos principalmente están constituidos por tres átomos: carbono, hidrógeno y oxígeno, en una relación 1,2,1. También pueden aparecer en algunos tipos de azúcares nitrógeno, azufre y fósforo. Y la ecuación general, desde el punto de vista estequiométrico, se coloca como CN, paréntesis, hidrógeno, 2 oxígeno, cerrar paréntesis N, o también de esta manera. En cuanto a las funciones que cumplen, muchas de ellas están relacionadas con procesos metabólicos como combustibles o como moléculas de reserva, y algunos tienen características estructurales, pero presentan muchas funciones a nivel de temas de biología celular, como señalización celular. Muchos de ellos trabajan como receptores, transporte de enzimas lisosomales, plegamiento de proteínas, forman parte importante de lo que es la matriz extracelular, también se los puede encontrar en el glicocálix, etcétera, etcétera. En base a la cantidad de unidades que lo forman, los glúcidos pueden clasificarse en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos, como el nombre lo indica, están formados por una subunidad, y uno de los más abundantes es la de glucosa. Los oligosacáridos generalmente son cortos y se asocian los monosacáridos por uniones de tipo enlaces glucosídicos. Los más característicos y más abundantes son los disacáridos, y entre ellos encontramos la sacarosa, cuyas unidades de glucosa y de fructosa son los que forman este disacárido. Y tenemos otros oligosacáridos que presentan más de 2 subunidades y están principalmente relacionados con las glicoproteínas y los glicolípidos. Finalmente, los polisacáridos, que están formados por cientos o miles de monosacáridos, también unidos por uniones de tipo glucosídicos. Y la otra característica que tienen es que pueden ser lineales, como un ejemplo de ello es la celulosa, o ramificados, como el glucógeno o también el almidón. Y dentro de los polisacáridos más abundantes se encuentran el almidón y la celulosa, que ustedes saben que son sintetizados por las células vegetales. Dentro de los monosacáridos vamos a definir lo que son las aldosas y las cetosas. En cuanto a las aldosas, son moléculas que, como su nombre lo indica, tienen un grupo aldehído, mientras que la cetosa lo que tiene es un grupo ceto. La diferencia también radica en que el carbonilo del grupo aldehído, en el caso de las aldosas, se encuentra en el extremo de la molécula, mientras que en el caso de las cetosas, el grupo carbonilo se encuentra en otra posición que no son los extremos de las moléculas. Con respecto a la nomenclatura de las aldosas y su correspondiente cetosa, generalmente se agrega las letras UL antes de osa, como por ejemplo la ribosa, que es una aldosa, su correspondiente cetosa se denominaría D-ribulosa. También se clasifican los monosacáridos en base a la cantidad de carbonos, en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas. Y estas a su vez se las puede identificar si son aldosas o cetosas. Por ejemplo, en el caso de las pentosas están las aldopentosas y las cetopentosas, o en el caso de las hexosas, las aldohexosas y las cetohexosas.
Dos monosacáridos sumamente simples son el gliceraldehído, que es una aldotriosa por estar formado por un grupo aldehído y por 3 átomos de carbono, y la dihidroxicetona, que es una cetotriosa, formada justamente por 3 átomos de carbono y la presencia del grupo acetona. Con respecto a dos monosacáridos que son muy abundantes en la naturaleza, son la D-glucosa y la D-fructosa. Observemos que la D-glucosa es una aldohexosa, mientras que la fructosa es una cetohexosa. Dos moléculas importantes es la D-ribosa, que en realidad es una aldopentosa, por presentar el grupo aldehído y 5 átomos de carbono, y su partener, que es la 2-desoxidirribosa, que también sigue siendo una aldopentosa. La diferencia es que se ha perdido uno de los oxidrilos en el carbono 2, y estas dos moléculas son sumamente importantes porque forman parte de los nucleótidos y por supuesto de los ácidos nucleicos. Con respecto a estos azúcares, se puede observar en todas las estructuras que presentan un carbono asimétrico, el carbono alfa, que tiene la característica de ser un carbono quiral y que puede desviar el plano de luz polarizada hacia la izquierda o hacia la derecha. De esta manera se definen los isómeros ópticos, estereoisómeros, también denominados enantiómeros, L y B. El gliceraldehído, que es uno de los monosacáridos más simples que se presentan dentro de los glúcidos, se la toma como molécula de referencia. Si analizamos las fórmulas de las proyecciones de Fischer, en donde la molécula aparentemente está en un plano, y vemos dónde se encuentra el oxidrilo, si se encuentra hacia la derecha se dice que es el isómero D, y si se encuentra hacia la izquierda se considera que es el isómero L. Cuando uno analiza las perspectivas de estas imágenes denominadas fórmulas en perspectiva, podemos observar que el hidrógeno y el oxidrilo se encuentran hacia adelante del plano de la diapositiva, mientras que el grupo aldehído y el grupo alcohol se encuentran por detrás del plano. De esta manera, el carbono tiene una distribución central en este tetraedro, y hacia los vértices del tetraedro es donde se dirigen estos sustituyentes. Lo mismo ocurre en la forma L, en donde la diferencia con la forma D es que la forma D tiene nuevamente el oxidrilo hacia la derecha y la forma L lo tiene hacia la izquierda. Generalmente se lo denomina este carbono como carbono quiral porque las imágenes de estos dos isómeros no son superponibles, son imágenes especulares no superponibles. Bueno, en base a esta definición de isómeros, la mayoría de los azúcares se encuentran como forma D y no como L, o sea, es muy poco frecuente encontrar azúcares con la configuración L. Acá podemos observar las D-aldosas en base a el número de carbonos que las forman. La aldotriosa está formada por 3 átomos de carbono y el ejemplo es el de gliceraldehído. A partir de 4 átomos de carbono hablamos de las aldotreosas, 5 átomos de carbono aldopentosas, en donde acá conocemos las más familiarizadas para nosotros son las de ribosa. En el caso de las aldohexosas, que presentan 6 átomos de carbono, podemos encontrar varias aldohexosas familiares, como la de glucosa, la manosa o la de galactosa. En estas diapositivas lo que se busca es que sepan identificar si es una aldosa o una cetosa, y el nombre o la nomenclatura en base a la cantidad de carbonos que presenta. Las decetosas, clasificadas en base al número de átomos de carbono que la forman, la cetotriosa, que es la dihidroxicetona, después tenemos las cetotetrosas, las cetopentosas y las cetohexosas. Algunos de ellos, de los nombres en particular, resultan familiares. En este caso es la D-fructosa la que les puede parecer más conocida. Como les dije, la mayoría de los azúcares se encuentran en la configuración D, el isómero D.
prácticamente no hay moléculas o son muy escasas las que presentan las formas L. Por ejemplo, la L-arabinosa, al igual que otros isómeros L de otros azúcares, están presentes en las glucoproteínas. Acá vemos que la L-arabinosa la definimos porque el oxidrilo más alejado del grupo principal, que es el grupo aldehído, se encuentra a la izquierda, por lo tanto corresponde definirla como una L-arabinosa. En esta diapositiva les muestro algunos monosacáridos que cumplen funciones bien definidas dentro de las trigosas. El gliceraldehído y la dihidroxicetona son componentes fundamentales cuando son fosforilados en la vía glicolítica. Entre las pentosas podemos encontrar la D-arabinosa, que está presente en vegetales también y forma parte de las estructuras celulares como la pared celular, y su isómero L, que también presenta principalmente características estructurales. La D-ribosa y la 2-desoxirribosa son parte fundamental de los nucleótidos isosáceos nucleicos. Dentro de las hexosas tenemos la galactosa, típica azúcar que está presente en la leche, y su isómero L es más bien estructural, ya que forma parte de polisacáridos que participan en estructuras. La manosa y la fucosa, que generalmente están presentes en polisacáridos, y en el caso de la fructosa suele ser un intermediario de la vía glicolítica. O sea que hay algunas que tienen funciones estructurales y otras que son intermediarios que participan en distintos procesos metabólicos. Vamos a repasar lo que son los isómeros de configuración y entraremos a hablar un poquito más profundo sobre las conformaciones de los azúcares. Acá nuevamente les presento la diapositiva que vimos recién, en donde hablábamos y definíamos lo que eran los estereoisómeros L y D. En esta diapositiva lo que me interesa recalcar es tanto los isómeros D como L, cómo están distribuidos en el espacio en la estructura tetraédrica. En el centro del tetraedro justamente está el carbono asimétrico, y hacia los vértices de este tetraedro se encuentran los sustituyentes. Podemos observar que cuando el oxidrilo se encuentra a la derecha hablamos del isómero D, y cuando se encuentra a la izquierda hablamos del isómero L. Entre las características que presentan estos azúcares es la actividad óptica, que pueden desviar el plano de luz polarizada. Generalmente a los D se los denomina dextrorotatorios porque desviarían el plano de luz polarizada hacia la derecha, y a los L los levorotatorios porque desviarían el plano de luz polarizada hacia la izquierda. Generalmente se los suele encontrar en la nomenclatura con un símbolo positivo y a los levógiros con un signo negativo, y por lo general dentro de los isómeros D la mayoría son isómeros D, y dentro de los L la mayoría son los isómeros L. Esto se refiere a que muchas veces el hecho de que tengan esta distribución espacial no siempre se cumple, que el D desvíe el plano de luz polarizada a la derecha y que el L desvíe el plano de luz polarizada a la izquierda. Existe otra nomenclatura mucho más precisa que puede justificar mucho mejor por qué desvían el plano de luz polarizada en un sentido y en el otro, independientemente de definirlos como D o como L. Los azúcares tienden a formar estructuras cíclicas que, si están formadas por 6 miembros, constituyen las estructuras piranósicas, y cuando están formadas por 5 miembros, constituyen las estructuras furanósicas. En el caso particular de las piranosas, tenemos el ejemplo de la D-glucosa en su estructura lineal, en donde se produce un ataque nucleofílico del oxidrilo del carbono 5 sobre el carbono del grupo aldehído carbono 1. De tal manera que acá podemos observar cómo comienza a formarse este ciclo
Y una vez que se produce este ataque, se obtienen las estructuras cíclicas de tipo piranosa, porque están formados, como ustedes pueden ver, por 6 miembros. En este proceso puede observarse que el oxidrilo que estaba en el carbono 1, que se origina en el carbono 1 luego de la reacción, puede quedar por debajo del plano o por arriba del plano, de tal manera que origina dos isómeros, el isómero alfa o anómero alfa y el isómero beta o anómero beta. Se denomina anómero porque este carbono que se ha formado luego del proceso de formación de la estructura cíclica se denomina carbono anomérico. Si vemos las estructuras lineales, podemos observar que el oxidrilo del carbono 1 se encuentra a la derecha y correspondería a el que se encuentra en las proyecciones de Howard por debajo del plano. En esta ocasión, en la proyección de Fischer, el oxidrilo del carbono 1 que se encuentra a la izquierda correspondería en las proyecciones de Howard al oxidrilo que se encuentra arriba del plano formado por estructura cíclica. Generalmente, las aldosas tienden a formar estructuras de tipo piranosas, ya que las estructuras fulanosas que pueden formar, que son constituidas por 5 miembros, son bastante inestables y más cuando se encuentran en soluciones. Por lo general, las aldohexosas tienden a formar estructuras piranósicas. Las estructuras furanosas corresponden a ciclos formados por 5 miembros. Nuevamente acá, la reacción que se produce es entre el grupo alcohólico y el grupo acetona. El oxidrilo del grupo alcohólico ataca al carbono del grupo acetona de tal manera de originar una unión covalente. De esta manera se obtiene nuevamente un carbono anomérico y se originan dos anómeros o dos isómeros, el anómero alfa y el anómero beta. Si el oxidrilo del carbono 2 en este caso nos queda por debajo del plano, se denomina anómero alfa, y si queda por arriba del plano se denomina anómero beta. Nuevamente en las estructuras lineales, en estas estructuras, en las formulaciones de Fischer, cuando el oxidrilo en el carbono 2 se encuentra a la derecha, corresponde en las estructuras de Howard al oxidrilo por debajo del plano de esta estructura cíclica, y en las proyecciones de Fischer, cuando el oxidrilo en el carbono 2 se encuentra hacia la izquierda, se corresponde con el oxidrilo en la parte superior del plano en las fórmulas de las proyecciones de Howard. Generalmente las cetopentosas tienen posibilidades de formar justamente estructuras furanosas y no presentan por lo general estructuras piranósicas. En el caso de un azúcar de 5 átomos de carbono, como la de ribosa, este azúcar puede formar tanto estructuras furanósicas como estructuras piranósicas. Para formar las estructuras furanósicas, generalmente se produce un ataque nucleofílico entre el oxidrilo o el oxígeno del oxidrilo del carbono 4 sobre el carbono de 1, donde se encuentra el grupo aldehído. De esta manera se forman estructuras cíclicas furanosas de 5 miembros y nuevamente se forman los anómeros alfa cuando el oxidrilo queda por debajo del plano, y los anómeros beta cuando el oxidrilo en el carbono anomérico quedan por arriba del plano. En el caso particular que ahora el ataque nucleofílico lo produzca el oxígeno del alcohol ubicado en la posición 5 sobre el carbono 1, donde se encuentra el grupo aldehído, se forman estructuras cíclicas de tipo piranosas de 6 miembros. Y nuevamente se cumple que si el oxidrilo en el carbono anomérico queda para abajo, generalmente es la estructura alfa, y si el oxidrilo queda por arriba, se forma la configuración beta. Acá tienen las estructuras lineales y se sigue cumpliendo que si el oxidrilo en el carbono 1 queda hacia la derecha, corresponde a que esté por debajo del plano, mientras que si queda a la izquierda corresponde a que esté por arriba del plano. Por eso es que esta es la configuración alfa y esta es la configuración beta.
Otro dato interesante a considerar es que el carbono 5, cuando se forman las estructuras furanosas, si queda por arriba del plano, en esta posición, se considera que ese es el isómero D de la ribosa. En solución, los distintos azúcares pueden adquirir tanto estructuras piranósicas como furanósicas o quedar en forma lineal. Acá hay algunos ejemplos en donde se puede observar, en el caso de la ribosa, que hay un 20% que tiene la estructura alfa-piranosa, un 56% que está como beta-piranosa, un 6% que está como alfa-furanosa y un 18% que está como beta-furanosa. En total, las estructuras furanosas son 24, 18 más 6. Pueden observar que prácticamente no hay estructura lineal. En el caso de la lisosa, el 71% es alfa-piranosa, un 29% es beta-piranosa y prácticamente no se detectan estructuras furanosas ni lineales. En general están por debajo del 1%. En el caso particular de la glucosa, fíjense que hay un 36% como alfa-piranosa, un 64% como beta-piranosa y tampoco se forman estructuras furanósicas ni estructuras lineales. Por manosa es muy parecido a glucosa y en el caso de la fructosa, fíjense que mayoritariamente está como beta-piranosa y beta-furanosa. Y la estructura furanosa representa alrededor de un 40% con una muy baja cantidad de estructuras lineales. Los azúcares justamente no forman estructuras planares, sino que adquieren distintas conformaciones. Esto se debe a que los sustituyentes carbono que se encuentran formando el ciclo tienen una hibridización sp3, o sea que todos los sustituyentes alrededor de cada átomo de carbono tienen una distribución hacia los vértices de un tetraedro. De esta manera se originan dos conformaciones, las conformaciones silla y las conformaciones bote. Con respecto a las conformaciones sillas, si uno traza un eje imaginario, podemos observar que algunos sustituyentes del ciclo quedan paralelos hacia el eje, y a esto se lo denomina axiales, y otros quedan perpendiculares al eje, los cuales se denominan ecuatoriales. De tal forma que si tienen un sustituyente grande, generalmente van a tender a ocupar las posiciones ecuatoriales, ya que de esa manera disminuyen los impedimentos estéricos. En este caso en particular de la glucosa, podemos observar que hay dos sillas que están en equilibrio. En la primera el carbono 4 está por arriba y el carbono 1 está por debajo, mientras que en esta otra se invierten las posiciones, el carbono 4 está por debajo y el carbono 1 se encuentra por arriba. Acá podemos observar cómo se representa una conformación silla. Fíjense que los sustituyentes en los carbonos están muy próximos. Entonces, tienen que existir de alguna manera esta estructura cuando los sustituyentes son pequeños. Pero en general las estructuras bote tienden a no formarse si las estructuras sillas. A modo de resumen, definiremos nuevamente los isómeros de configuración, entre ellos los enantiómeros, como por ejemplo la D-treosa y la L-treosa, que difieren entre sí en la posición del oxidrilo en el carbono más alejado del grupo, en este caso aldehído, en donde al encontrarse a la derecha define el enantiómero D y al encontrarse a la izquierda define el enantiómero L. Estas dos imágenes son imágenes no superponibles, imágenes especulares no superponibles. Otro de los isómeros que no se los mencioné para no entrar en mayor confusión, pero se los resumo ahora, son los diastereoisómeros, en donde pueden observar que son dos estructuras que no pueden superponerse, no son imágenes especulares. Fíjense que en este caso las dos son D porque tienen el oxidrilo a la derecha, sin embargo son dos moléculas diferentes, una es la treosa y la otra es la eritrosa. El otro tipo de isómeros de configuración que definimos fueron los enantiómeros. En las estructuras cíclicas, si el oxidrilo se encuentra por debajo, se forma el antiómero alfa, y si el oxidrilo del carbono numérico se encuentra hacia arriba del plano, define el enantiómero
beta. Y por último, los isómeros de conformación son las estructuras silla y bote. Vamos a mostrar algunos derivados de azúcares en donde aparecen otros sustituyentes diferentes a los hidrógenos y a los oxígenos que veníamos hasta ahora viendo en las moléculas que hemos estudiado. Bueno, estos derivados de hexosa pueden originarse por sustitución de oxidrilos, principalmente por grupos aminos, por oxidación de alguno de los carbonos, originando los denominados ácidos carboxílicos, y generalmente este tipo de estructuras se encuentran en glucolípidos y en glucoproteínas. En este caso particular tenemos la glucosa y generalmente puede obtenerse un derivado que es la beta de glucosa 6-fosfato, que es parte del metabolismo de los hidratos de carbono, es un intermediario del metabolismo de los hidratos de carbono. También la glucosa puede agregarse un grupo amino en el oxidrilo en el carbono 2, originando la beta de glucosamina. Y si a su vez se agrega un acetato en el nitrógeno del carbono 2, se obtiene la N-acetil beta de glucosamina. En el caso particular del ácido murámico, podemos observar que es la beta de glucosamina que en el carbono 3 el oxidrilo es reemplazado por lo que sería un ácido láctico. De tal manera que el ácido murámico es la beta de glucosamina al que se le agrega ácido láctico. Y por otro lado, si el ácido murámico, uno de los hidrógenos del grupo amino en el carbono 2, se le agrega un acetato, estamos frente al AN-acetil murámico o al ácido N-acetil murámico. Estas estructuras principalmente forman parte de las paredes en las bacterias. Otros ejemplos como la beta de galactosa, que si el oxidrilo ubicado en la posición del carbono 2 es reemplazado por un amino, origina la beta de galactosamina. En el caso de la manosa, si el oxidrilo también ubicado en carbono 2 es reemplazado por amino, origina la beta de manosamina. Si a su vez este amino se asocia con un acetato, origina AN-acetil manosamina. También están los desoxiazúcares. Podemos observar que la L-fucosa y la L-rapnosa en el carbono 6, en lugar de tener un oxidrilo, tiene un hidrógeno. Por lo tanto, se forman los desoxiazúcares. Es muy interesante el ácido acetilneuramínico, como les mostré recién. Esta es una estructura lineal, pero en realidad es una estructura cíclica. Cuando se cicla tiene este aspecto, el N-acetil murámico, que también se lo suele denominar ácido ciálico. Y fíjense que los colores en azul, en negro, en rosado y en marrón los he tratado de representar en estructura cíclica para poder interpretar la estructura cíclica a partir de la estructura lineal. Muchos de estos compuestos están presentes en glucolípidos y glucoproteínas de animales superiores. Ya vamos a mencionar, cuando se estudie secreción y todo lo demás, cómo se forman las glucoproteínas y cómo se van adquiriendo este tipo de azúcares, podríamos decir, modificados. Les había mencionado que también podría producirse una oxidación a nivel del carbono 6, originando lo que se denominan ácidos urónicos. Si en el carbono 6 se oxida la glucosa, se forma el ácido glucurónico. Si es la galactosa, se forma el ácido galacturónico. Si es la manosa, se formaría el ácido manurónico. Pueden observar acá la glucosa, que a nivel del carbono 6, cuando se oxida, se forma el grupo ácido. Por lo general, a pH 7 están ionizados y por lo tanto forman los que se denominan los ácidos carboxilatos, el glucuronato y el galacturonato. Otras de las sustituciones puede deberse a reacciones de condensación con ácido fosfórico en los oxidrilos de los azúcares, formándose lo que se denominarían ésteres fosfatos. Acá les voy a mencionar cuatro ejemplos, disculpen, el gliceraldehído 3-fosfato, en donde en la posición 3, en el carbono 3, se produce la condensación de un fosfato.
la glucosa 1-fosfato, en donde en el carbono 1 se acopla un fosfato, la glucosa 6-fosfato, que en este caso se acopla a el carbono 6, y la fructosa 6-fosfato, que se acopla justamente al carbono 6, otro grupo fosfato. Fíjense que estos azúcares, que normalmente no presentaban polaridad, cuando se les agrega el grupo fosfato se cargan y por lo tanto no pueden atravesar las membranas y necesitarían de esta manera algún tipo de transportador. Generalmente la fosforilación en este tipo de moléculas origina estos que les acabo de mencionar, intermediarios metabólicos, y también en ocasiones la fosforilación permite la activación de los azúcares. Con respecto a la nomenclatura de los azúcares, generalmente se suelen abreviar utilizando 3 letras. Por ejemplo, la fructosa se la suele abreviar como fru, la galactosa como gal, la glucosa como GLC, la manosa como MAM, la ribosa como RIB. Y en el caso de que tengan sustituciones como las que vimos recién, en el ácido glucurónico se lo denomina GLCA, la galactosamina GAL-N, la glucosamina GLC-N, la N-acetilgalactosamina GAL-N-AC, N-acetilglucosamina, glucosa o GLC-NAC, el ácido murámico como MUR y el ácido N-acetilmurámico como MUR2AC. Y el N-acetilneuramínico, que es el ácido oxálico, NEU5AC. De tal manera de que estas abreviaciones se utilizan mucho más que escribir todo el nombre completo. Bueno, vamos a comenzar a hablar de los disacáridos y la formación del enlace O-glucosídico. La reacción de la formación del enlace O-glucosídico involucra una reacción de condensación. Si tenemos dos monosacáridos, en este caso glucosa, que van a formar el disacárido maltosa, puede observarse que el carbono anomérico de la glucosa de la izquierda interacciona con los oxidrilos del carbono 4 de la glucosa que se encuentra a la derecha, se produce una pérdida de agua y se forma el enlace O-glucosídico, justamente porque el intermediario en este enlace entre los dos azúcares o monómeros es a través del oxígeno. Generalmente se origina, en este caso en particular, en un extremo reductor, quedando el carbono anomérico de la segunda glucosa libre y por lo tanto tiene actividad reductora. Estos enlaces normalmente son resistentes a la hidrólisis básica, pero si se los coloca en soluciones diluidas de ácidos y por calor, ebullición, esta reacción se revierte, se rompe el enlace glucosídico y se obtienen los dos monómeros que constituían este disacárido. Acá les menciono que también están las uniones N-glicosídicas, en donde participan azúcares, en este caso la ribosa, que se asocia a una base nitrogenada a través de un nitrógeno. Se le denomina justamente N-glicosídico porque participa un nitrógeno. Esto ocurre a nivel de los nucleótidos y nucleósidos, y hay que tener en cuenta que esto se da exclusivamente en los ácidos nucleicos. Generalmente entre azúcares no se registran este tipo de uniones N-glicosídicas. Con respecto a la nomenclatura, vamos a utilizar el ejemplo que usamos en la diapositiva anterior, la maltosa. El nombre completo de la maltosa es O-alfa-D-glucopiranosil 1,4 beta-D-glucopiranosa. En forma abreviada sería alfa-D-glut-P 1,4 beta-D-glut-P. Como la mayoría de los azúcares se encuentran en la configuración D y también en la configuración piranosa, uno podría de este término sacar las letras D y las P, como se puede observar acá, y
Otra cosa a considerar para el nombre final es la configuración del carbono numérico de la primer glucosa, en este caso la de la izquierda, y a su vez colocar el número de los dos átomos de carbono que se encuentran asociados por el enlace glucosídico. De tal manera que el nombre final de la maltosa sería GLUT alfa 1 4-GLU. Esto quiere decir que glucosa está en primer término, que se une a través del carbono numérico alfa en la glucosa 1. Este se asocia por la O glucosídica al carbono 4 de la glucosa de la derecha. Bueno, acá tenemos nuevamente la maltosa, que es un disacárido formado por dos moléculas de glucosa unido a través de una unión O-glucosídica, y el nombre es alfa de glucopiranosil 1,4-alfa de glucopiranosa. En este caso, el carbono anomérico de la glucosa que se encuentra a la izquierda está bloqueado por formar parte de la unión O-glucosídica, mientras que el carbono numérico de la segunda glucosa está libre y tiene carácter reductor. Pueden observar que acá tenemos dos estructuras en forma de silla de las dos glucosas, y como se puede observar la unión O-glucosídica a través del carbono anomérico 1 de la primera glucosa con el carbono 4 de la segunda glucosa. En el caso de la sucrosa, que es la alfa de glucopiranosil 1,2-beta de fructofuranosa, fíjense, quienes están participando en la unión entre la glucosa y la fructosa es el carbono numérico de la glucosa, pero el carbono 2, que es el carbono numérico de la fructosa. De ahí en la unión glucosídica 1,2. Esto hace que tanto la glucosa, que tiene ocupado su carbono numérico en la unión glucosídica, y la fructosa, que también tiene ocupado su carbono numérico, este disacárido no presenta características reductoras al no tener un carbono numérico libre, como ocurre en el caso de la maltosa. Acá tenemos que la de glucosa tiene una estructura de silla, mientras que la fructosa, recuerden que es un anillo de 5 miembros y no adquiere una estructura específica, sino que está dada por los impedimentos estéricos que pueden haber entre sus sustituyentes. La celobiosa, que es la beta de glucopiranosil 1,4-beta de glucopiranosa, pueden observar que, a diferencia de los disacáridos que vimos anteriormente, acá está la beta de glucosa, en donde el oxidrilo está hacia arriba del plano. En esta segunda unidad también, la beta de glucosa con el oxidrilo hacia arriba. Por eso es que tiene esta configuración, digamos, el enlace hace como esta vueltita griega. Fíjense que acá tenemos una silla y acá tenemos otra silla de la segunda glucosa. Lo interesante es que acá en la primera silla estaría el carbono 1 acá hacia arriba y el carbono 4 hacia abajo, mientras que en la segunda glucosa estaría como invertido. El carbono 1 estaría hacia abajo y el carbono 4 estaría hacia arriba. Esta también presenta poder reductor porque tiene un carbono numérico libre. En el caso de la lactosa, es la beta de galactopiranosil 1,4-beta de glucopiranosa. Está formado por galactosa y por glucosa en las configuraciones beta ambas, y podemos observar que el enlace también se produce con este formato. Tiene carácter reductor porque tiene un carbono numérico libre, y podemos observar cómo se ven las sillas en este caso, y nuevamente cómo se ve la segunda silla. La beta galactosa tiene el carbono 1 hacia arriba y, si seguimos, el carbono 4 hacia abajo, mientras que la glucosa tiene el carbono 1 hacia abajo y el carbono 4 hacia arriba. Tiene nuevamente, como les dije, poder reductor, en este caso tanto celobiosa como lactosa, por tener el carbono numérico libre. Para reafirmar entonces las características reductoras de los disacáridos, presentamos nuevamente la sacarosa, que ustedes pueden observar que en la unión O-glucosídica entre los dos monómeros están involucrados los dos carbonosonoméricos de la glucosa y de la fructosa, por lo tanto no tiene poder reductor. En cambio, la lactosa
Fíjense que existe la unión O-glicosídica entre el carbono numérico de la primer galactosa junto al carbono 4 de la glucosa, quedando la glucosa el carbono numérico libre, por lo tanto presenta poder reductor. Esta tabla es solo para mencionarles algunos disacáridos, cuál es la estructura que presentan, dónde se encuentran naturalmente y cuáles son las funciones que cumplen. A continuación analizaremos algunas características de los polisacáridos. Vamos a detallar algunos aspectos de los polisacáridos y los proteoglucanos. Muchas veces los polisacáridos se los suele denominar glucano. ¿Y en qué difieren principalmente? En las unidades que forman parte de los monómeros que forman estos polímeros, si son similares o son diferentes, si las cadenas son largas y cortas, qué tipo de enlaces se producen entre los distintos monosacáridos que forman este polímero y también si estos polímeros son lineales o ramificados. Así podemos definir como polisacáridos, como están acá, que pueden ser lineales o ramificados, pero que están compuestos siempre por el mismo monosacárido. Los heteropolisacáridos pueden ser lineales o ramificados y, como pueden observar acá por el código de colores, pueden estar constituidos por dos o más monosacáridos diferentes. Los homopolisacáridos pueden cumplir funciones de almacenamiento de los monosacáridos, justamente en el caso del glucógeno, que es un polisacárido de glucosa y que nosotros los almacenamos normalmente en el hígado, y puede ser sustrato para obtener glucosa en el momento que el organismo lo necesite. Almidón en el caso de las plantas, que también es un reservorio de glucosa. Algunos tienen funciones estructurales, como la celulosa en los vegetales, o la quitina formando parte del exoesqueleto de animales, en particular los insectos. Los heteropolisacáridos generalmente tienen funciones de soporte extracelulares, forman parte de las paredes bacterianas, también sirven como soporte de tejidos y órganos de animales. En estas áreas es muy rico el ácido hialurónico, que justamente está presente en cartílagos y tendones, y eso facilita la resistencia y la flexibilidad de los tejidos donde se encuentra. También estos heteropolisacáridos se pueden asociar con proteínas formando los denominados proteoglucanos, que son secretadas por la misma célula hacia el lado extracelular, formando parte de la matriz extracelular, y proporcionan viscosidad y lubricación. Un dato interesante que les quiero mencionar es que las proteínas, ustedes saben que están codificadas en el ADN, la secuencia que está presente en el ADN determina cómo va a ser la proteína, la longitud que va a tener, a través de una serie de enzimas que van copiando, digamos, el molde que está en el DNA hasta llegar a la proteína en los procesos de traducción y transcripción. En el caso particular de los polisacáridos, no existe un molde a partir del cual se copia el polisacárido. El polisacárido se va formando por la unión de los monosacáridos gracias a enzimas que actúan en forma coordinada y secuencial para poder finalmente formar el polisacárido. Los polisacáridos de reserva, como el almidón y el glucógeno, generalmente forman gránulos. Acá podemos observar una microscopía electrónica de un hígado donde todos los puntos negros son depósitos de glucógeno. En el caso de los vegetales, el almidón se ve como este tipo de estructuras o gránulos. Generalmente el glucógeno se almacena en el hígado principalmente, y fíjense que alrededor del 7% del peso del hígado está dado por el glucógeno. También está presente en el músculo esquelético. En el caso del almidón, ustedes saben, está en los vegetales y pueden estar en tubérculos como la papa o en semillas como el maíz. Lo interesante de estas polisacáridos es que al tener gran cantidad de oxidrilos en su molécula, gracias a esa cantidad de grupos alcohólicos, es que puede formar puentes de hidrógenos con el agua, de tal manera que están muy hidratados. El glucógeno consiste en cadenas lineales y ramificadas
de glucosas, estableciendo esos dos tipos de uniones. En las ramificaciones, las uniones son de tipo alfa 1,6 o glucosídicas, mientras que en las partes más lineales, las uniones entre los monosacáridos es alfa 1,4. La estructura que adoptan, fíjense que son estructuras de sillas, y esas estructuras de silla permiten que estos polímeros vayan teniendo una estructura como si fuese una cinta que se va enrollando. Generalmente asociados a estas estructuras están las enzimas que participan en la síntesis y también en la degradación del glucógeno. La glucogenina es una de las enzimas que se asocia como participante importante en la formación del glucógeno, ya que cataliza las primeras uniones oglicosídicas entre los primeros azúcares, que en este caso son glucosas. Y a partir de estas glucosas unidas covalentemente a la glucogenina, comienzan a participar otras enzimas como la glucógeno sintetasa, que permite la síntesis en mayor magnitud del glucógeno. Dentro de los heteropolisacáridos encontramos unas grandes moléculas, unas macromoléculas denominadas glucosaminoglucanos. La matriz extracelular muchas veces se la conoce como sustancia básica y es parte fundamental de lo que es el tejido conectivo, el tejido donde asientan varios epitelios y donde generalmente forman un entramado que no está muy apretado, por lo tanto tiene cierta porosidad y permite la difusión de oxígenos, nutrientes, inclusive la movilidad de células a través de la matriz extracelular. Generalmente la matriz extracelular está enriquecida en heteropolisacáridos y también algunas proteínas fibrosas del tipo de colágeno, fibronectina, que esos las van a estudiar en la parte de química biológica, y los heteropolisacáridos presentes en la matriz extracelular son justamente los glucosaminoglucanos. Son polímeros lineales cuyas unidades repetitivas están dadas por disacáridos. Por ejemplo, el ácido hialurónico, el disacárido está formado por ácido glucurónico, recuerden que tenía uno de esos sustituyentes era un carboxilato, que se encuentra unido por una unión beta 1,3 a N-acetilglucosamina, o en ocasiones también puede estar unido a N-acetilgalactosamina. Generalmente estos glucosaminoglucanos son largos, tienen alrededor de 50.000 unidades de disacáridos y se caracterizan porque son claros y viscosos. Por ejemplo, el líquido sinovial que se encuentra en las articulaciones, con esas características permite cumplir su función de toda la fricción que se produce en una articulación. Se lo puede encontrar en el humor vítreo del ojo, dando cierta viscosidad, un aspecto gelatinoso. En la matriz extracelular se encuentran principalmente de los cartílagos y de los tendones. Muy interesante es que las bacterias tienen hialuronidasa, o sea, una enzima que puede degradar este glucosaminoglucano de tal manera de facilitar la invasión al organismo. Por otro lado, el esperma tiene también una enzima que permite la degradación del ácido hialurónico, lo que se encuentra principalmente ubicado en la zona pelúcida, de tal manera que al penetrar y degradar la zona pelúcida puede producirse el fenómeno de fecundación. El conectin 4-sulfato es otro glucosaminoglucano que está formado por disacáridos compuestos por ácido glucurónico, pueden observar con el grupo carboxilo, N-acetilgalactosamina, que presenta un sulfato en la posición 4, y la unión entre estos dos monosacáridos es a través de uniones oglicosídicas beta 1,3.
La unión entre los disacáridos sucesivos es a través de uniones glicosídicas beta 1,4. Generalmente por cadena se pueden encontrar entre 20 a 60 disacáridos. Queratansulfato formado por galactosa y N-acetilglucosamina sulfatada en la posición 6. La unión entre los monosacáridos es de tipo beta 1,4 y la unión entre disacáridos es de tipo beta 1,3. Aproximadamente por cadena está constituido de alrededor de 25 disacáridos. Estos glucosaminoglucanos, como ustedes pueden observar, tienen una gran cantidad de cargas negativas. Por lo tanto, se va a producir repulsión entre las cadenas, de tal manera que las cadenas van a tender a estirarse lo más posible para justamente evitar esa repulsión entre ellas y finalmente desencadena en un aumento de la viscosidad del área donde se encuentran estos glucosaminoglucanos. Acá les coloco una tabla con varios glucosaminoglucanos donde normalmente se encuentran y algunos comentarios sobre algunas características que presentan estos glucosaminoglucanos. Encontramos el péptido glucano, que es un heteropolisacárido asociado a pequeños péptidos y se encuentra en la pared de las bacterias. Fíjense que acá tenemos el heteropolisacárido asociado entre sí por pequeños péptidos. Podemos observar que los péptidos que están presentes acá están compuestos por alanina, glutámico, lisina y alanina nuevamente, y a su vez están asociados con otro péptido similar a través de una pentaglicina. De esa manera van asociándose los distintos heteropolisacáridos. Este heteropolisacárido está formado principalmente por N-acetilmurámico, ácido N-acetilmurámico, y por N-acetilglucosamina. Cumple determinadas funciones, principalmente de protección de las bacterias, como así también están asociadas a la patología de las mismas. Los proteoglicanos son un poco más grandes que los peptidoglicanos que vimos recién en el ejemplo en bacterias. Están constituidos por hidratos de carbono y proteínas, y la parte de hidratos de carbono representa alrededor del 95% de la masa de los proteoglicanos. En el caso de las glicoproteínas, están también compuestas por hidratos de carbono y una parte proteica. El hecho que los hidratos de carbono tienen un rango de 1 a 70% de la masa molecular de la glucoproteína. O sea, evidentemente los proteoglicanos son mucho más ricos en azúcares que lo que ocurre con las glucoproteínas. Acá les presento un proteoglucano que es este gusanito rojo con patitas, con pelitos, como pueden observar. Si amplificamos una de estas partes del proteoglucano, vamos a observar que hay una línea roja. Esa línea roja es la parte proteica del proteoglucano y el resto corresponde a azúcares, glucosaminoglucanos. Fíjense acá que en esta parte aumentada acá, pueden observar que este es un pedacito de la proteína que yo les decía que era la proteína roja, y a su vez está asociada con otro glucosaminoglucano que es el ácido hialurónico. Si amplificamos la parte de los azúcares, podemos observar acá en estos circulitos verdes y rosados, corresponde a la proteína que estaba en rojo ahí arriba, y podemos observar que se asocian por uniones O glicosídicas con el sulfato, con un pequeño trisacárido que se une a serina, por eso es una unión oligosídica. Acá tenemos también una unión oligosídica unida a través de serina a la proteína, y aparece un pequeño oligosacárido que se asocia a queratansulfato, que es otro de los glucosaminoglucanos que vimos. Y hay otro pedacito de esta estructura en donde a serina se une nuevamente por una unión glicosídica, disculpen, este oligosacárido, este arbolito de oligosacárido.
Y en otra parte podemos observar que el aminoácido que permite la interacción con la proteína y el oligosacario es la asparragina, uniéndose a través de un nitrógeno al oligosacario, por eso es que esta es una unión de tipo N-glicosídica. Un poquito para ver más en detalle, se los paso en las próximas diapositivas, aumentada alguna de estas partes. Si prestamos atención, nuevamente acá se observa la proteína, que está en línea roja, y está asociada a ácido hialurónico. Y en la próxima diapositiva les muestro las características principales de las uniones oglicosídicas y N-glicosídicas que asocian a esta proteína en algunos casos a glucosaminoglucanos, en otras ocasiones a pequeños oligosacáridos a través de uniones oglicosídicas o a través de uniones N-glicosídicas. Como verán, es una estructura sumamente compleja y hay una gran cantidad de azúcar. Por lo general, los proteoglucanos, como les comentaba recién, el 95% de la masa está representada por azúcares. Vamos a hablar de los oligosacáridos como parte de la glicoproteína y los glicolípidos. Recién en la parte de proteoglucanos les mostré que habían algunos arbolitos de azúcares, de pocos azúcares, que formaban parte de los oligosacáridos y que estaban asociados a las proteínas formando proteoglucanos. Pero también estos oligosacáridos los podemos encontrar en glicolípidos y en glicoproteínas. Tanto glicolípidos como glicoproteínas están presentes en las membranas. Generalmente las proteínas de secreción son glicoproteínas. Una característica interesante que le proporciona la parte de oligosacáridos, las proteínas y a los lípidos es la posibilidad de que sean más solubles y que tengan determinada polaridad. Si esas proteínas estuviesen solas sin estos oligosacáridos, posiblemente serían menos solubles. Generalmente la síntesis de los glicolípidos y las lipoproteínas se produce en compartimentos de la vía secretoria, como es el retículo endoplásmico y el complejo de Golgi, y aparentemente tendrían un papel importante en el proceso de plegamiento de las proteínas, o sea, que las proteínas adquieran su estructura nativa funcional. Se ha visto que los oligosacáridos aparentemente tienen cierta actividad protectora y una de las organelas que tiene un compartimiento muy acídico, como son los lisosomas, las membranas por el lado interno están llenos de glicoproteínas, o sea, oligosacáridos que están mirando hacia la luz de los lisosomas, y eso hace que exista cierta protección contra el pH acídico y también contra las enzimas proteolíticas y otros tipos de enzimas que están presentes en los lisosomas. Y esto también se relaciona con lo que habíamos visto del glicocálix, o lo que van a ver en membranas del glicocálix, que está presente y muy bien desarrollado en el intestino. Las células epiteliales del intestino tienen una gran cantidad de glicoproteínas y glicolípidos y eso les da protección contra el ambiente del intestino, pH, etc. Recién les comentaba cuando hablamos de glucosaminoglucanos que los oligosacáridos se unían a la proteína por uniones oglicosídicas o N-glicosídicas. En el caso de las oglicosídicas participaban la serina, que presentan un oxidrilo, y esa serina presente en la proteína se asocia con los oligosacáridos formando las uniones oglicosídicas por la participación de oxígeno. En el caso de las uniones N-glicosídicas, la proteína se asocia al oligosacárido a través de una asparragina que tiene un amino que permite la interacción de uno de sus con los oxidrilos de los azúcares y se denomina N-glicosídica porque participa un nitrógeno. Esto también se cumple para las glicoproteínas. Acá tenemos algunos ejemplos de uniones oglicosídicas o uniones O, en donde acá se une un oligosacárido muy pequeño, disacárido, a serina treonina, o puede unirse un oligosacárido más complejo formado por distintos monosacáridos. En el caso particular de las N-glicosilaciones podemos observar
que se unen estos arbolitos constituidos por diferentes monosacáridos, y que estas estructuras pueden ser lineales o ramificadas. ¿Por qué tiene importancia la presencia de oligosacáridos en la estructura? Si uno analiza los distintos tipos de uniones que aparecen en los oligosacáridos, vamos a ver que son de uniones de tipo 1,2, 1,3, 1,4, o sea, es muy diverso el tipo de enlaces que presentan. A su vez, si a eso le sumamos que están las configuraciones alfa y beta, evidentemente hay distintas combinaciones entre alfa y beta y los distintos tipos de uniones entre los monosacáridos para formar el oligosacárido. De esta manera, cada oligosacárido le va a dar una identidad a esa proteína. Entonces, esa glicoproteína, por ejemplo, va a ser interactuar de alguna manera específica con receptores y también puede permitir interactuar con determinadas enzimas en una forma específica. O sea, le da especificidad, las características de cómo están distribuidas los distintos tipos de uniones glicosídicas y las distintas configuraciones que adquieren los azúcares en estas moléculas. Acá les dejo una tabla con algunas glicoproteínas, los oligosacáridos que las componen, si estos oligosacáridos tienen uniones O glicosídicas o N-glicosídicas, la cantidad de oligosacáridos que están presentes en estas proteínas y algunas de sus funciones. Un poquito para que lo lean y tengan alguna idea. El SINDECAM también es una proteína, en este caso transmembrana, se asocia a la membrana, que está asociada con glucosaminoglucanos, como por ejemplo el heparansulfato, el condroitinsulfato, y al estar unido por serina, estas uniones son de tipo O glucosídicas. Con respecto a esta molécula, está muy relacionada con lo que es la interacción con la matriz extracelular de las células y participa en motilidad celular y otras funciones. ¿Cuál es la información que proporcionan los oligosacáridos? Justamente están relacionados, como les mencioné anteriormente, con el plegamiento de proteínas, que adquiere una estructura única, adecuada y funcional. La localización celular de las proteínas, como les di el ejemplo de las enzimas lisosomales, que son glicoproteínas, y que la parte de azúcar que contienen les da cierta especificidad hacia localizaciones como por ejemplo llegar a los endosomas tardíos y proporcionar las enzimas lisosomales para degradar los componentes que entran por endocitosis o por fagocitosis. Y también son importantes para el reconocimiento entre proteínas o en ocasiones la presencia del oligosacárido impide la interacción entre las proteínas. Hay diferentes ejemplos al respecto. Glicoforina es una glicoproteína de la membrana del eritrocito. Es una proteína transmembrana y por el dominio citoplasmático interacciona con lo que sería el citoesqueleto del glóbulo rojo, que participa en la forma del glóbulo rojo de tal manera que se pueda adaptar a los capilares, que pueda pasar fácilmente a través de los capilares. Generalmente en el amino terminal, que es la parte extracelular, es donde se encuentra glicosilada. Esta proteína tiene alrededor de 60% de glúcidos en su masa total. Se han identificado que hay 70 monosacáridos y dentro de esos 60-70 monosacáridos se organizan en 16 oligosacáridos. 15 de ellos tienen unión O-glicosídica, que les aparece acá en el triángulo verde, y uno de ellos tiene una unión N-glicosídica, por supuesto a través de la asparagina, que es el que se encuentra acá. Esta proteína tiene diferentes funciones, en particular la interacción con el medio extracelular, la motilidad o la adhesión en determinadas ocasiones del glóbulo rojo. En cuanto a los glicolípidos, le voy a mencionar los esfingolípidos, que son glucolípidos neutros, y los gangliósidos.
Acá tienen la estructura básica de este tipo de glicolípidos. Tienen una parte que es la esfingosina, que está asociada por un lado a un ácido graso y dependiendo de los sustituyentes originan los distintos tipos de esfingolípidos. En el caso de la ceramida, en la posición X hay un protón. En el caso de la esfingomielina existe la fosfatidilcolina y van agregándose también distintos tipos de azúcares. En el caso particular de los gangliósidos, están íntimamente relacionados con los grupos sanguíneos. Fíjense que los grupos sanguíneos hay una cadena de monosacáridos formando oligosacáridos y dependiendo de la composición de ese oligosacárido es que se establecen los distintos tipos de grupos sanguíneos, el O, el A y el B. Esto ya lo estudiaron muy bien y con mucho detalle con el doctor Sosa en la clase de lípidos. A modo de cierre, las tres grandes macromoléculas que hemos visto, lípidos, glúcidos y proteínas, se relacionan entre sí. Si los lípidos interaccionan con glúcidos, forman los glicolípidos. Si los lípidos interaccionan con proteínas, forman las lipoproteínas. Y si los glúcidos interaccionan con las proteínas, forman las glicoproteínas y los proteoglucanos, como lo hemos mencionado a lo largo de todas las charlas de esta semana relacionadas con macromoléculas.